¿Y de qué me habla esta parashá? Lo primero que entra tratando es acerca de las ofrendas olá, las ofrendas que son quemadas del todo. Segundo tema que me habla de las ofrendas de minjá, que son las ofrendas de harina, oblaciones bien de oblea, ¿sí? Como tortillas, como arepillas muy delgaditas que se hacían, tenían que ofrecerse en el templo. El tercer tema es las ofrendas shlamim, ofrendas de paz, de shalom, Baikra 3, 1 al 17. Y por último, las ofrendas Hatat, Baikra 4, 1 al 35. Preguntas: ¿por qué limitó la Torá al sacerdote a impurificarse por algunas personas y por otros no? ¿No es acaso el mismo tipo de impureza la de un pariente cercano que cualquier otra persona? Trataremos de hablar a tiempo en esta parashá. La parashá Emor me dice: Vayomer Adonai el Moshe Emor. Palabra Emor traduce diles o háblales a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo. La base de la impurificación es la muerte en diferentes grados. Cualquier tipo de muerte da impurificación. La impurificación, producida por muerte, obviamente, da alejamiento de la conexión con el Eterno. Esa es como la teoría general de las impurezas e impurezas. Cualquier ser o aspecto que potencialmente trae vida y que por alguna razón muere, automáticamente va a traer impureza. Esa impureza inhabilita para estar en la presencia divina que se manifestaba con todo su poder en el templo. Hoy en día no hay templo, entonces todas estas impurezas, no podemos decir entonces, como ya no hay templo, esos mandamientos quedaron anulados. No es así. Esto tiene una aplicación más profunda y aplicable a nuestra vida hoy en día. Eso lo vemos en el curso de Tevilá, de Taharat HaMishpaha, que es pureza familiar. Bien, comienza toda la parashá relatándonos acerca de esto, pero hoy voy a tratar sobre un aspecto que estamos viendo en todos estos días. Estamos en estos días en la cuenta del Omer y por ello, aprovechando que en la parashá se encuentra este aspecto, vamos a tratarlo hoy. Baikra 23, 15, que nos dice: desde el día siguiente al primer día de la festividad. ¿Cuál festividad? La festividad de Pesaj. Y aquí hay una diferencia en el conteo del Omer que hacían los fariseos con los saduceos. La forma como se cuenta el Omer actualmente por el pueblo hebreo es la forma fariseica, no es la forma de los saduceos. Ahí hay un desfase en eso, pero doy la información para que la tengan presente, no se van a choquear después por ese tipo de detalles. Entonces, dice que la forma de interpretación rabínica es que el día de la cuenta del Omer es desde el día siguiente al primer día de descanso, es decir, al primer Shabbat, que es el Shabbat de Pesach, desde el día en que llevan el Omer de la agitación, 7 semanas serán completas, ¿cierto? Fiesta de Pesach, día en que se ofrecerá la ofrenda del Omer de mecimiento, contarán 7 semanas completas. Vamos al siguiente versículo 16. Deberán contar hasta el día siguiente a la séptima semana cumplida, o sea, cuando haya un total de 50 días. Entonces, ese día 50 deberán ofrecer a Hashem una ofrenda minjá de harina de la nueva cosecha, de trigo como ofrenda minjá. Bien, ¿qué es todo eso? La costumbre entre el pueblo judío es de no celebrar en este periodo de tiempo de la cuenta del Omer, no se casan. Entre Pesach y Shavuot no hay matrimonios. ¿Y cuál es la razón que no haya matrimonios? Para no crear una atmósfera de alegría. Porque estos días son días de semiluto, en recordación a varias cosas, entre ellas que los estudiantes del rabino Akiva murieron en una plaga en ese periodo. Eran parejas, 12,000 parejas de estudiantes
es decir, eran 24.000 estudiantes. Y por eso hay la costumbre que no se recortan la barba o el cabello como señal de duelo, ¿sí? Pero algunos permiten hacer esto después del Lag BaOmer. Lag BaOmer es el día 33 de esta cuenta, ya que se sostiene que la plaga cesó el día 33. Eso lo dice Tur Orahain 493.1. Se dice que el rabino Akiva tenía entonces 12.000 pares de estudiantes y todos ellos murieron en un mismo periodo de tiempo. ¿Por qué murieron? Entonces también se nos dice que porque no se trataban con el respeto adecuado, pero eran estudiosos de Torah, entonces no era que vivían tratándose con groserías o cosas por el estilo. ¿A qué se debió eso? La muerte de ellos entonces. Vamos a comenzar a meternos, a sumergirnos en esto para poder al final terminar sacando conclusiones. Dicen los sabios, el mundo era un páramo hasta que Rabí Akiva le enseñó a nuestros rabinos en el sur, Rabí Meir, y Rabí Yudá, Rabí Yossi, Rabí Shimón, que ese es el Shimón Bar Yochai, el autor del Zohar, o el que se le atribuye el Zohar, cuya muerte conmemoramos el día 33 de la cuenta del Omer. Y Rabí Eleazar ben Shamua, él quedó con 5 discípulos después de después de que todos se le murieron. Y estos 5 pues, eran unos grandes en la Torá, y ellos restablecieron la Torá. Fue enseñado que todos murieron entre Pesach y Shavuot. Talmud Yevamot 62b. O sea, ¿cuál es la conexión entre la muerte de aquellos rabinos por falta de respeto mutuo y los primeros 33 días de la Mahomer? Que es solo eso es una coincidencia. ¿A qué se debe eso? El hecho de que Israel esté de duelo durante los días del Omer y que el Talmud destaque que las muertes fueron entre Pesach y Shavuot nos da forzosamente la impresión de que se trata de algo más que una mera coincidencia. Isaías 43:7, que lo tenemos en pantalla, dice: todo que es llamado de mi nombre y a quien yo he creado, he formado y hecho en honor mío. La palabra que queremos resaltar en este caso es la palabra kabot. Kabot traduce respeto y también traduce honor. A lo que realmente se quiere dar a entender en el versículo. En Isaías 43:7 nos dice entonces que Dios creó, todo lo que creó lo hizo en honor a él, en su honor, pero nos daría la impresión entonces que él hizo todo como pues como para mostrar su poder, lo cual obviamente no es el mensaje de lo que nos está diciendo el versículo. En Abot 6:11 dice, y está escrito, Dios reinará por toda la eternidad, coincidiendo con lo que estamos leyendo. Para comprender realmente a qué se refiere el hecho de que Dios creó el universo por su gloria, debemos sumergirnos primero en el concepto judío de kabot. Vamos a mirar la asociación que hay entre el concepto de kabot y Torah. Shmot, Éxodo, capítulo 29, versículo 1. Dice, así deberás hacer con ellos para consagrarlos a fin de que oficien como sacerdotes míos. Toma un novillo de 2 carneros sin defecto. Esto es lo que harás para ellos, para santificarlos, para que sean mis sacerdotes. En Proverbios también tenemos, Proverbios 3:35, el sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. La palabra honra aquí también es kabod. Entonces, ojo, hay una relación entre sabio y honor. No hay honor sino la Torah. La Torah es la que realmente da honor a alguien. Si estudiamos el libro de Divrei Hayamim, en el capítulo 4, versículo 9, dice, y era Yabes, ¿sí? Baeji Yabes, como lo tradujeron al español, creo que es Jabes, más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre también viene de kabot, ni kebat, pero su padre le apellidó Yabes diciendo porque le di a luz con dolor. Si miramos el contexto de Divrei Crónicas 4:9, vamos a ver que se está haciendo la narración de una gente que es listada. Está hablando de Adán, de Shev, de Noé, etc. Y con respecto a ellos,
no aparece la palabra kabot, no aparece la palabra honor asociado a ninguno de ellos, sino que hasta que cuando llegamos aquí a este versículo, llegamos a Jabez, y dice que Jabez era más honorable que sus hermanos. Tenía más honor que sus hermanos. Primera de Crónicas 4:9. ¿Por qué su nombre es asociado con honor? ¿Qué fue lo que él hizo de especial para que su nombre sea asociado con kabot, con honor en la Tanaj? La respuesta es porque él buscó incansablemente el estudio y la enseñanza de la Torah. La conexión entre estudio y enseñanza de Torah trae honor. El sabio ¿qué hereda? El sabio hereda honor. Similarmente, encontramos respecto a Aarón, que dice, la enseñanza de verdad estaba en su boca. Ya si lo tengo también acá. Sí, en Malaquías 2:6, dice, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios, hablando de Aarón. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. La verdadera instrucción, ustedes saben que la palabra Torah, que está escrito aquí, traduce correctamente instrucción. ¿Qué era lo que tenía Aarón en su boca? Torah. Bien, por eso es que en los versículos pasados dice que lo ungirán, ¿sí? Que serán sacerdotes especiales para él. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene Torah. Ese es el fundamento del hombre que es especial. Ese hombre que es especial, ese hombre necesariamente tiene que tener Torah. El sabio heredará honor y ¿qué le dice Dios a Moshe? También harás vestimentas de santidad para Aarón tu hermano, para gloria y resplandor. Éxodo 28:2. Deberás confeccionar para tu hermano Aarón vestimentas de santidad, lekabot, es decir, de santidad. ¿Para quién? Para Aarón. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios en su boca, reforzando esta idea. Entonces, todo este honor, todo este kabot, ese mérito de la Torá que él perseguía incansablemente. Eso lo dice Shemot Rabbah 38:5. Cuando digo Shemot Rabbah 38:5, está refiriendo al análisis que hacen en la Torah oral, el honor de la Torah. ¿Cómo podemos nosotros relacionar con la idea de que no hay un respeto o kabot genuino que no esté asociado de alguna manera con la incansable búsqueda de la Torah? Teilín 136 es conocido como la gran alabanza. En este rezo de Teilín 136, el cual recitamos en Shabbat por la mañana, lo hacemos en el Shaharit, describimos a Dios como un ser cuya bondad dura por siempre. ¿Cuántas veces se describe la bondad de Dios en el comienzo del rezo? 26 veces, no menos de 26 veces. Entonces, con respecto a este punto, el Talmud nota, Rabí Yehoshua ben Levi enseñó, esas 26 bondades representan las 26 generaciones en que Dios mantuvo al mundo por pura bondad, ya que Él aún no había entregado su Torah. 26 generaciones existieron hasta el momento en que vino la entrega de la Torah. Y entonces, ¿cómo se sostenía el mundo antes de la entrega de la Torah? Por pura misericordia de Dios, por pura bondad de Dios. Eso está en el Talmud Pesajim 118a. Esta afirmación parecería implicar que la bondad de Dios se acabó después de esas 26 generaciones. Si estuvo 26 generaciones sostenida por la bondad, entonces de ahí en adelante, ¿sobre qué se sostuvo? La humanidad, por la Torah que fue entregada al pueblo judío, al pueblo hebreo. Él dejó de mantener al mundo solo por bondad y ahora lo mantiene, obviamente con bondad y con Torah. La verdadera intención del pasaje no es describir este pasaje que estamos viendo, una reducción de la bondad de Dios, sino que es mostrar una alteración en el atributo de Dios que sirve de base para la creación. Antes de que la Torá fuera entregada, la relación de Dios con el mundo solo podía ser entendida en términos de pura bondad. Después de que la Torá fue entregada, podía ser entendida en términos del concepto de kabot, es decir, de honor. ¿Quién adquiere honor? Aquel que guarda Torá.
aquel que estudia la Torá y que la profundiza y que guarda los mandamientos. No está ganando de gratis su existencia en este mundo. Antes de que hubiera Torá, o todos los que no tienen Torá, existen y viven y se mueven en el mundo por pura misericordia de Dios. No porque lo merezcan, pero el que adquiere Torá para sí, se gana el pan delante de Dios y se gana los honores en el mundo por venir, porque no va a recibir nada de gratis. Claro, siempre está presente el aspecto de bondad, pero ya combinado con un trabajo hecho por parte de la persona. Obviamente la gente del mundo debería al menos cuidar las leyes básicas, que son las leyes noágidas, ¿cierto? Pero no existe la noción de que estas personas, además de guardar las leyes noágidas, tengan que hacer tiene algún tipo de obligación extra para ganarse su porción, mientras que a los hijos de Dios sí les es dada la Torá para ganarse su porción. Un mundo que no exige una búsqueda como condición de vida es un mundo que no está construido en base al respeto, sino en base a la pura bondad. Entonces, el mundo y una persona del mundo que cumpla con las leyes básicas está ganándose su vida y de pronto la siguiente por pura misericordia y bondad de Dios, pero no adquiere el honor debido que solo da el sumergirse en la Torá, en estudiar la Torá y guardar los mandamientos. Si traducimos las implicaciones de un mundo como este a una situación de vida real, sería equivalente a vivir una experiencia a expensas de alguien, obteniendo un soporte completo sin tener que dar nada a cambio. Nadie respeta a quien vive de esta manera, pero un mundo sin Torá es precisamente un mundo como ese. El propósito de la vida sería simplemente disfrutar la vida. El hombre no tendrá obligaciones ni deberes más que simplemente disfrutar de su vida y seguir las leyes noágidas. El mundo de la Torá también es un mundo que contempla la bondad de Dios, por supuesto, pero es un mundo que se basa en el respeto. En un mundo como esto, el hombre debe pasar su vida trabajando para perfeccionarse a sí mismo. Debe transformarse a sí mismo en un ser semejante a Dios por medio de respetar cuidadosamente las leyes de la Torá, las cuales están diseñadas para guiarlo. ¿A qué? Hacia la conducta apropiada de un ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto requiere involucrar mucho esfuerzo y sacrificio. Y la observancia de las leyes es la condición para vivir. La Torá entonces estipula que si nadie observase estas leyes, el mundo dejaría de existir. ¿Por qué se sostiene el mundo? Porque hay gente que guarda Torá y hay gente que busca el honor y que se gana el honor, se lo gana con su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? El trabajar para cambiar sus aspectos y sus inclinaciones que no están bien. Bajo el sistema que fue introducido en el Sinaí, el hombre debe justificar su existencia. Bajo estas condiciones, el hombre entonces justifica su existencia trabajando para bajar la luz de Dios a este mundo y traer la luz de Dios a este mundo. El hombre es destinatario de la creación, debe producir. Cada hombre debe ganarse lo suyo. El respeto se gana con trabajo. El respeto no se gana porque a ti te dan un título. Tú no puedes exigir que los demás te respeten porque te nombraron jefe. El jefe es respetado por sus empleados porque demuestra que sabe y que es un buen jefe. Lo mismo es con un líder en cualquier situación debe ganarse la autoridad. Por supuesto, uno debe respetar a otra persona, así no se haya ganado nada, pero el verdadero honor y la verdadera honra se le da a aquel que verdaderamente se lo merece. Entonces, el respeto como respuesta al esfuerzo y a los logros es un aspecto de Kabot. Otro aspecto de Kabot está asociado con la unicidad. Por ejemplo, el valor que tienen los minerales está asociado con su escasez. El oro es un elemento escaso y por eso vale tanto. Si usted encontrara el oro saliendo aquí a la esquina, pues eso no valdría nada. Y por eso es valorado y es único. El platino es un mineral que es más escaso que el oro. Y entonces, ¿qué pasa con el platino? Más caro, tiene más valor. El uranio enriquecido es aún más escaso y por lo tanto tiene un valor más elevado. Otro ejemplo es el arte.
¿no? En el arte, especialmente después de que muere el artista, cuando queda claro que ya el recurso se acabó, ya no no va a hacer más obras de arte, entonces se ponen las obras supremamente costosas. Los Rembrandt son sumamente escasos y su valor es prácticamente invaluable. Es una obra de esta es carísima. Entonces, de la misma forma, algunas personas han sido bendecidos con cualidades sumamente poco comunes que los hacen únicos. Por ejemplo, el valor que se le asigna no depende exclusivamente del criterio objetivo de la escasez, sino que hay otros factores que entran también en la educación. En hebreo, el valor numérico de la palabra kabod es 32. Ese número es muy especial porque es el mismo número o es el mismo valor numérico de la palabra lev. Y esto se debe a que el honor que la gente recibe producto de su unicidad depende del valor que se le asigne al respecto en el cual son únicos. Y este valor depende del corazón de la persona. Una excelente vara con la cual nosotros podríamos medir los valores sociales es el estudio y la distribución del honor, del kabod. Por ejemplo, si observamos nuestra sociedad, nos damos cuenta que la gente le atribuye mucho valor a los artistas, a los políticos, a los magnates, a los deportistas, mientras que los prominentes científicos, los maestros, los que son influyentes, y los clérigos o las personas que estudian Torah, etcétera, suelen vivir vidas mal pagas y poco reconocidas. Por ejemplo, Maradona tiene reconocimiento casi instantáneo, mientras que pocas personas han oído hablar de Alexander Fleming. Fue el que inventó la vacuna, la penicilina, perdón. Antes todas las personas medio se rasguñaban con una lata y se infectaban y morían de eso. Hoy en día se nos hace lo más normal porque hoy en día tenemos todos los derivados de los antibióticos y todo. El principio viene desde Alexander Fleming para acá, ¿cierto? Sin embargo, el primero, es decir, Maradona solo logró dominar un poco mejor la pelota que el resto, pero Maradona fue mucho más rico, más popular, más reverenciado e incluso idolatrado en su país, y incluso le crearon hasta religión. Pero Alexander Fleming se murió y nadie se dio cuenta. Pues un círculo ya de intelectuales sí, pero pues eso es algo menor con respecto a la sociedad. Usted pregúntele a cualquiera, salga a la calle y pregúntele a cualquiera quién es Maradona y le va a responder, o quién es Pelé, pero de Fleming, ¿quién le va a responder? El antibiótico de la penicilina, descubierto por Fleming, ha salvado a millones de vidas. Entonces, los valores de honor que se dan en la sociedad del mundo son diferentes a los valores que busca la Torá. La ecuación de Lev y de Kabod sugiere que nuestra sociedad valora mucho más los logros en el ámbito de los deportes, en el entretenimiento, que en los campos de conocimiento científico y moral. Ello nos lleva nuevamente a la asociación de Kabod y Torá. En el mundo de pura bondad que precedió a la Torá, en el cual el foco de la vida era el disfrute. Por eso, a tal punto llegaron a desbordarse que las primeras generaciones fueron borradas en la época de Noah. Y entonces, el mayor kabod en el contexto de las escrituras le es ofrecido a aquel que es erudito en Torá. Pero hay un aspecto más acerca del término de kabod que tenemos que explorar. Los estudiantes del rabino Akiva, todos ellos estudiaban Torá. Para ellos, estar dentro de una reunión de ellos, pues si este sabía, pues no lo veían como la wow. Y entonces no le dieron el honor necesario a las personas que conocían Torá, porque eran muchos. Perdieron la perspectiva por ahí, y por ahí es que vino el castigo. Voy a dar el ejemplo. Si hay millones de Pelés o de Maradona, pues ¿qué mérito tendría Maradona o qué mérito tendría Pelé si habría millones que jugaban igual como ellos? Lo que hace especial es que son poquitos, son excepciones, son rarezas, porque si fueran muchos, pues nadie les pagaría las millonadas ni nada de eso. Eso entonces es lo que pasó con los alumnos del rabino Akiva. La falta de respeto con la que se trataban mutuamente los estudiantes del rabino Akiva era simplemente un indicativo de la gran abundancia de grandes eruditos de Torah. Ahora,
¿Qué hay de malo en eso? La Mishnah enseña, el hombre fue creado solo y no en una especie, ni siquiera macho y hembra, sino que fue creado como un individuo solitario. ¿Qué es la Mishnah para que lo tengan claro? La Mishnah es la primer parte de lo que conocemos como el Talmud, y eso fue escrito en los siglos posteriores a la destrucción del templo. Entonces, ¿por qué dice la Mishnah que el hombre fue creado solo? Si usted analiza bien, mire, Dios creó a todos los árboles, creó todas las plantas, creó toda la especie de los animales, pero el hombre había podido crear toda la humanidad de una, había podido crear un grupo grande de personas y ponerlas en la tierra a vivir de una, pero no lo hizo así. No lo hizo así, sino que hizo un solo hombre. Incluso no hizo hombre y mujer, sino hizo uno solo. Después del hombre sale la mujer, según la narración. Entonces, ¿por qué lo hizo así? Para enseñarnos que quien quiera que destruya una vida es considerado por la Torá como quien hubiese destruido todo el mundo. Cuando una persona le quita la vida a otro, es como si lo hubiera matado a un mundo completo. Y quien quiera que salve una vida, es considerado como si hubiera salvado todo el mundo. Eso está en el Talmud Sanedrín 37a, que lo explica. Entonces, cuando Adán fue creado, él tenía una cualidad de la unicidad, pero ahora que hay miles de millones de personas en el mundo, ¿cómo es posible igualar a cada individuo con Adán? Cada humano es único. No hay dos individuos en la historia del mundo que hayan tenido la misma percepción de algo. Cada uno tiene su propia mente, su propio carácter, sus propias emociones, y cada uno representa una única e irrepetible conciencia del cosmos. Es más, cada persona puede llegar a una percepción acerca de Dios única y diferente. Por más que nos unifiquemos en conceptos, la forma como pueda entender Magali, o la relación que pueda tener Magali con Dios, va a ser diferente a la que tiene Betsabe con Dios, o la que tenga Yamile con Dios, o la que pueda tener yo con Dios, porque es producto de mi vivencia personal. Entonces, somos únicos en ese sentido, ¿cierto? El gran atleta que corre entonces la gran distancia para un récord, pues ese récord va a ser pues por un tiempito nada más, a veces les dura minutos hasta que otro lo bate, ¿cierto? Eso no lo hace entonces a él diferente a los otros. ¿Qué nos hace a nosotros diferente al resto? Que fuimos hechos, diseñados, concebidos de una manera única. ¿Y qué nos hace a nosotros únicos realmente con el resto? Es el conocimiento. Eso es lo que realmente a nosotros nos hace valer y nos hace distinguir de los demás. El conocimiento es un producto de la percepción humana. Por lo tanto, cada persona representa una unicidad que jamás se va a repetir. En estos días de la cuenta del Homer, que son los días entre Pesach y Shavuot, es un estamos expectantes de contar los días hasta que finalmente recibamos la Torá. El mandamiento de contar los días está basado en el sentimiento de la emocionante expectación. Este periodo representa la transición entre dos mundos. Primero, el mundo de las 26 generaciones que vivían de pura misericordia de Dios. Y segundo, el mundo de la Torá, basado en respeto y dedicado al perfeccionamiento. Es la transición del mundo del disfrute al mundo del honor. En este mundo de honor, de Kabod, la singularidad del hombre se demuestra en su capacidad de obtener conocimiento, y el honor es otorgado sobre la base de sus logros. El honor se gana, y se gana con esfuerzo y con trabajo. El área más significativa del conocimiento humano, y por lo tanto la que implica más honor, es el conocimiento de Torah delante de Dios. Los más exitosos en el área del conocimiento de Torah fueron los alumnos del rabino Akiva, pero vimos que cuando estos estudiantes se tomaron unos con otros como algo dado simplemente porque había muchos de ellos, eso demuestra que en realidad tenían una falta de apreciación y entendimiento del mundo del honor. Dicha falta de apreciación causa que los días de expectación carezcan absolutamente de sentido. Si el conocimiento de la Torá no hace que cada erudito merezca Kabot, entonces independientemente de cuántos ellos haya, la entrega de la Torá en Shavuot no cambiaría nada. La palabra número 33 de la Torá, empiezan a contar Bereshit, Bara, Elohim, Ed, Hashamaim, Beet, Ari, empiezan a contar las palabras de la Torá. La número 33 es
la palabra top. Acordémonos que el día 33 de la cuenta del Omer, ahí para la desgracia de la muerte de los alumnos del Rabino Akiva, y ahí termina en parte el tema del luto de Pesach hasta Shavuot. El número 33 en la Torá, de la palabra número 33 del Génesis, significa top. Top es bueno. ¿Eso dónde nos aparece? Bereshit 1:4 dice, y Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿A qué se refiere esto? La palabra bueno está conectado con la palabra or, con la palabra luz. Entonces lo que significa es que bueno se refiere a luz, que fue la primera creación de Dios. Las 32 palabras anteriores de creación, es decir, las 32 palabras anteriores antes de llegar a top, equivalen al número, el número 32 equivale a la palabra lev, corazón, y sirven para generar esta luz buena. Entonces, ¿cómo se genera la palabra top, que es la luz buena, con estas 32 anteriores palabras? Y esas 32 hablan de corazón. Entonces, para tener buena luz de Dios, hay que tener corazón. La luz de Dios para el mundo es su Torah, la cual se señala el camino para que el hombre cumpla su propósito y lo transforme en una criatura merecedora de respeto. Entre el día 33 al día 50, ¿cuántos días nos quedan? Nos quedan 17 días, ¿de acuerdo? Entonces, entre el día 33 del Omer y el día 50, Shavuot, que es el día que la Torah entró al mundo, hay 17 días que equivalen al valor numérico de la palabra Tov. Bien, si dividimos los días de la cuenta entre los primeros 32 y los últimos 17 días, obtendremos, ahí lo tenemos en pantalla, Lev Tov, la cuenta del Omer. Lev equivale a 32 y Tov, 17 días. Quiere decir corazón, honor. ¿Sí me están siguiendo? Buen corazón. Buen corazón. Tov es bueno. Si dividíamos los días de la cuenta entre los primeros 32 y los últimos 17 días de la cuenta del Omer, obtendremos la frase Lev Tov, o el buen corazón. El corazón que sabe valorar y que otorga su honor, su kabod, que equivale a 32, con toda su esencia, también 32, al recipiente apropiado, el erudito de la Torah. Bien, preguntas.